Te quiero dar la palabra porque te he leído, Pedro, y también he visto algunas entrevistas donde comentas, por ejemplo, cosas como esta. Algo así como que en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo desde la Guerra Federal hasta la Revolución del 45, apenas tuvimos 5 civiles o 5 periodos de presidencias con civiles. Sí. Lo cual me llama mucho la atención porque además el primer evento realmente democrático de elección universal, directa y secreta fue precisamente la elección de Rómulo Gallegos en el 48. Pero repásanos un poco la historia de fragmentación vivida en el siglo XIX, porque esto fue un siglo al menos de 40, 50, 60 montoneras de peleas, de luchas, de caudillos, que creo que de ahí, desde el punto de vista antropológico, también surge una suerte de patria sufrida, fragmentada, que trata de ser redimida. Ya voy a entrar en el próximo segmento con esto, en el siglo XX, y quien hace un acto de redención sobre esto es, para mi gusto, el general Gómez. Te doy la palabra para que me hagas el análisis. Bueno, Orlando, pese a lo que te planteaba en el segmento anterior, lo cierto es que comparativamente hablando, entre 1830, que es el año que Venezuela se separa, se constituye ya definitivamente como una república independiente, desde ese año hasta 1858, 59, cuando arranca la Guerra Federal, Venezuela fue, insisto, comparativamente hablando, uno de los países más estables del continente americano. O sea, ningún gobierno fue derrocado por vía violenta. Y todos se dieron, hubo reemplazos de acuerdo a las normas constitucionalmente previamente establecidas. Eso no lo vivió México, eso no lo vivió el Río de la Plata, donde dieron largas décadas de conflictos internos por su propia organización nacional. Yo creo que esto tira por este dato, pone en cuestionamiento un mito que se ha repetido mucho. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, de acuerdo a la Constitución del año 30, se elige un presidente por 4 años. El presidente que es elegido es el general Páez, el gran héroe de Carabobo, el caudillo, el hombre de la independencia, en torno al cual las élites de Caracas y Valencia rodearon para hacer la reacción contra el proyecto colombiano de Bolívar. Y cuando Páez termina su periodo, convoca elecciones, tal como establece la Constitución. Aquellas elecciones no eran como las conocemos hoy en día, sino que la elección la hacía el Congreso. Y los civiles de Caracas, fundamentalmente, comerciantes, abogados, dicen, bueno, ya terminó la guerra, ahora es la hora de construir el país, y proponen como candidato un eminente médico, un eminente cirujano, el rector de la central designado por Bolívar, José María Vargas. Parece que Vargas se resiste, lo convencen, van a la elección y el partido militar se divide, porque un sector apoya a Mariño y Páez, el candidato de Páez, general Sublet, y gana Vargas en contra de todo pronóstico. Y luego ocurre otro hecho sorprendente. Páez acepta el resultado y le entrega el poder pacíficamente a... Pero Vargas lo nombra también algo así como que ministro de guerra, ¿no? No, es que ahora viene la parte mala de esta historia. La parte mala de esta historia es que el grupo que perdió no acepta la derrota y organizan el primer golpe de Estado contra Venezuela. Vargas va a vivir lo que pues, va a vivir Rómulo Gallegos y después Carlos Andrés Pérez. Hay un sector militar que se considera que un civil que no participó, que no arriesgó su vida durante la independencia, sino que estuvo estudiando cirugía en Edimburgo, preparándose, pues no era el hombre para dirigir el país, no tenía los galones necesarios. Si esto te suena, es por algo, ahí está esa tradición. Y entonces, bueno, le dan el golpe de Estado a José María Vargas, lo expulsan del país, y Vargas, que no tiene poder real, es lo que yo te contaba anteriormente, el choque entre nuestras instituciones y nuestra realidad, pues designa a general Páez como comandante del ejército constitucional que restaura el orden político, y Páez lo hace. Y derrota aquel grupo, repone a Vargas en su puesto, pero como el gran componedor era Páez, él decide, sin consultarle al presidente, dar una amnistía a los alzados para tratar de pacificar el país. Bueno, la cuestión es que a la larga Vargas renuncie porque se da cuenta que su situación es absurda, un presidente que no tiene ningún poder, y la conclusión a la que llega Páez no es muy distinta a la que había llegado Bolívar. La realidad es que si queremos que esto funcione, esta república, aquí tiene que haber una alternabilidad entre los jefes guerreros que ganaron la independencia. Entonces vemos cómo... Dame en breve segundos una reseña. ¿Por qué no desmitificamos esto de que Páez traicionó a Bolívar, por favor? Bueno, no hay ninguna carta, ningún documento que diga que ni Bolívar se sintió traicionado por Páez o que Páez
conspiró contra el Libertador. Eso no hay nada que lo demuestre, sino que bueno, había una resistencia muy grande de los cabildos de Caracas y Valencia, que eran los que habían motorizado la independencia, de que el poder quedara en Bogotá, ¿no? De modo que eso no es cierto. Realmente el creador de la nación venezolana, o el precursor de la nación venezolana, tal como la conocemos, es Páez, que además llevó adelante un gobierno muy liberal desde el punto de vista económico. Páez era tan liberal como los liberales, incluso era más liberal en lo económico que el Partido Liberal que le hacía oposición. Pero bueno, el punto que te quiero llevar es que la conclusión que ellos sacan es que este país solamente se puede gobernar por una alternabilidad entre los jefes militares. Y es así como llega Monagas al poder. Monagas se le voltea, ahí se puede decir que Monagas traiciona a Páez, y Páez queda entonces desplazado. Me estoy aquí saltando muchos detalles de esta historia, pero ahí, Orlando, va a venir un hecho que yo creo que es el que tú quieres abordar, que es la historia de los ciclos políticos en Venezuela. Porque esa generación que gana la guerra de independencia, que constituye esa república en 1930, cumple un ciclo que se acaba con la guerra federal. Y al final de la guerra federal, ese grupo es desplazado totalmente por los caudillos liberales que surgen de una guerra que es terrible, que es enormemente destructiva, de la que Venezuela sale de una manera... el país se caotiza mucho con la guerra federal, y ese grupo es totalmente desplazado. Pero ese grupo que es el que llega al poder, que es el famoso partido, el gran Partido Liberal Amarillo, cuya gran figura va a terminar siendo Guzmán Blanco, también cumple un ciclo de unos 40 años, que se cierra en 1899, cuando unos caudillos venidos de una parte del país que hasta entonces habían estado como al mar, que era el estado Táchira, de una manera increíble, llegan al poder, desplazan a este grupo, y el Partido Liberal desaparece totalmente. De hecho, te voy a dar un dato. Cuando General Gómez muere en 1935, en diciembre del 35, a las pocas semanas, Santos Espíritus Morales, que había sido presidente del Gran Estado de los Andes, secciones Táchira, Mérida y Trujillo, regresa a Venezuela. Y hay unos anuncios en el Universal, recuerdo, donde dice, bueno, vuelve General Espíritu Santos Morales a reorganizar el Partido Liberal. Y se empiezan a tratar de refundar comités del Partido Liberal, que había sido el partido que había dominado la política venezolana durante la segunda mitad del siglo XIX. Y nadie le toma en cuenta. ¿Por qué? Porque había surgido una nueva generación de políticos jóvenes que habían regresado del exilio, salido de las cárceles: Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Gustavo Machado, un poco más mayor, Rafael Caldera, que es la generación que va a dominar el siguiente ciclo político hasta 1998-99, cuando ese ciclo se vuelve a cerrar. Y te voy a dar otro dato. Entre el año 1947 y 1998, en Venezuela hubo 9 elecciones por voto universal, directo y secreto para elegir presidente y Congreso de la República. De esas 9 elecciones, ¿perdón? Concentrados en Adecopey esas elecciones. De esas 9 elecciones, 7 la ganaron candidatos de Adecopey por márgenes enormes, con una enorme participación. La primera vez que un candidato que no es postulado por ninguno de los partidos gana la elección es 1993, pero aquí habría que hacer un matiz porque el que gana es el presidente Caldera, que venía de Copey. Digamos que ahí la cosa no es un gris. Pero en 1998 a Adecopey ni siquiera presentan candidatos propios. Los dos partidos colapsan, y de entonces Adecopey más nunca volvieron a presentar candidatos propios hasta la elección, esta última de primaria del 2023, y esta división que tuvo, es decir, Adecopey, que fueron los dos grandes columnas que habían sostenido el régimen de la democracia representativa, colapsaron en 1998. Y esto es una constante en la historia venezolana. Pasó en el 45 con el gomecismo, pasó en 1898 con el liberalismo amarillo, y pasó en la guerra federal con el grupo mal llamado los conservadores, que eran los caudillos que habían surgido de la guerra de independencia. Vemos que aquí sí hay una constante histórica que yo observo. Es decir, Adecopey no han desaparecido, siguen existiendo, pero por supuesto son una sombra de la enorme capacidad de arrastre social y político que tuvieron en el siglo pasado. Tenemos que ir nuevamente al corte, pero bueno, aquí te anuncio algo.
Aquí se comienza, vamos a decir, a validar una tesis de redención que te la expongo en el próximo segmento. Ya venimos. Ya.